Vale, pues ya está grabando la clase de hoy. Perdón. Nada, saludo a aquellas personas que estéis conectadas. Ya esto, 26 de noviembre, vamos poquito a poquito avanzando en el curso. Y evidentemente también un saludo extensible a aquellas personas que veáis la clase en diferido. Bien, como sabéis, esta horita tenemos mucho trabajo. Nada, querría hacer antes de comenzar la clase un breve comentario con respecto a la calificación de la primera actividad, ¿vale? Ya habéis visto que hoy que estamos a miércoles, yo creo que lo terminé entre el domingo y el lunes más o menos, de corregir todos los grupos. Y a continuación terminaremos la cuestión de las variables investigadoras, la operacionalización y la conceptualización y esta diferencia conceptual o esta diferencia terminológica entre la población y la muestra, ¿vale? En cualquier tipo de investigación. Y a continuación pasaremos muy rápidamente ya a ver los diseños de investigación, ¿m? Qué tipos de diseños, qué tipos de estructuras, qué tipo de, eso, de planteamientos se pueden dar. Comenzaremos en este caso por aquellos referidos a la investigación cuantitativa, ¿vale? Eso es un poquito el guión de nuestra clase. Ya he subido el PowerPoint del tema 5, ¿vale? Que es este que se corresponde con estos diseños investigativos desde un enfoque cuantitativo. Y es a lo que dedicaremos tanto esta clase como la semana próxima. Bien. Bueno, pues nada, un muy breve comentario, como os decía, con respecto a los trabajos que habéis presentado. Bueno, nada, en términos generales, yo estoy muy satisfecho, estoy bastante contento. La gran mayoría, por no decir el 98-99%, habéis comprendido bien las instrucciones, el contenido estaba bien, los artículos estaban en relación con el tema propuesto, los temas estaban en su mayoría en relación con el ámbito de la educación superior, así que en ese sentido, nada que señalar. Quizás algunos aspectos de mejora, ya os digo, un comentario muy general, pues en ocasiones os he podido penalizar un poquito la nota cuando la descripción de los artículos no era lo suficientemente detallada. Yo más o menos os indicaba que de unas 2 páginas, pues cada artículo tendría más o menos un cuarto de página, ¿vale? Pues entonces en aquellos casos en los que han sido 3, 4, 5 líneas, se me antoja que bueno, pues no se ha trasladado correctamente o completamente un resumen de esa lectura, ¿vale? Y bueno, os he podido penalizar un poquito. En ocasiones haya habido quien ha seleccionado esta manera de presentar en los artículos por la cual reproducían la cita completa en el cuerpo del trabajo y a continuación el resumen, ¿vale? O ese análisis o esos principales aspectos que trasladaba el artículo. Claro, en ese caso, ese formato lo que hace es limitar el espacio que teníais disponible para realizar ese resumen, ¿vale? Lo ideal hubiese sido pues aunque fuese simplemente, como os había indicado, ¿no? O simplemente una línea con los datos esenciales, pues el nombre de los autores, el nombre del artículo, etcétera, o incluso haber integrado esas informaciones en la propia exposición, ¿vale? Pues el primer artículo, autoría de Johnson y Kitcherland, editado en 2024, trata sobre, y ya está, haber integrado esos metadatos, por así decirlo en la propia redacción. Sin olvidar que teníais un apartado de referencias bibliográficas para ya desarrollar, sí, todos los metadatos con el formato APA, etcétera. ¿Vale? Bueno, como la siguiente actividad en este sentido es un punto similar, como os había dicho, pues bueno, coged estos consejos también para reorganizarlo de esta manera y, bueno, poder, al final, la lectura del artículo o vuestra perspectiva al respecto es más interesante que no reproducir en el cuerpo del trabajo los metadatos y asimismo en las referencias bibliográficas, ¿vale? O sea, jugad un poquito con esos niveles. Ah, la nota más baja, pues lo cierto es que no lo recuerdo. No hay ningún suspenso, eso sí que, eso sí que lo sé,
pero Evaristo, lamento mucho, no me atrevo a Doctor, decir. profesor Cabal, qué pena con usted, cordial saludo. Habla ¿Qué tal? Evaristo. Cordial saludo. No, me pregunto, en la escala de calificación institucional, máximo es 10, menor sería uno. Cero. Cero. Ah, o sea, 5 es ¿qué? Sería, ¿qué nota sería más o menos El entonces? 5 es el aprobado, sí. No sé cómo es en vuestros respectivos países, porque es verdad que cambia mucho, ¿no? Esto, por ejemplo, yo cuando trabajé en Francia era sobre 20, me parece, o una cosa así. Entonces siempre tenía que andar modificándolo. En otros países yo sé que es sobre 14 también. Por ejemplo, las pruebas de universidad aquí es sobre 14. No, esto es una escala del 0 al 10. Cero es no se cumple ninguno de los criterios de la rúbrica. Uno, 2, 3, 4. El 5 es la mitad, es el aprobado, y a partir del 5 el 6 se corresponde con un bien, 7 y 8 notable, notable bajo, notable alto, y el 9 sobresaliente y el 10 también sobresaliente o la máxima calificación. ¿Mm? En el 10 vais a observar que, por ejemplo, se distingue esto no de cara a las actividades, pero sí de cara al examen. Al menos no sé cómo es en otros países, pero en España suele funcionar así en la universidad: el 10 sobresaliente o el 10 matrícula de honor, ¿vale? La diferencia es, el 10 es la máxima calificación, pero se pueden conceder pues X matrículas de honor por un porcentaje de matriculados. Lo desconozco, no sé si es por 20 matriculados, por 30, etcétera, pero entonces sería el mejor ejercicio en relación a esos 20 dieces o lo que fuese, ¿no? O no 20 dieces, o sea, el mejor ejercicio, no, perdona. O sea, en el caso de que hubiese dos dieces y solamente hubiese 20 inscritos, solo podría conceder uno y entonces sería el mejor expediente de esos dos dieces, de cuántos dieces hubiese, ¿vale? Si hubiese 10 dieces, pues lo mismo aplicaría. ¿Mm? Recibido, profesor, Así. muchísimas gracias. Gracias por la aclaración. Nada, encantado. Bien, y os decía, quizás también más allá del contenido, ya os digo que en general, tema bien identificado, los artículos bien seleccionados, bueno, esta cuestión del nivel de detalle quizás en la presentación de los resúmenes, etcétera. Y la otra cuestión que os ha podido eso, penalizar más de cara a la calificación era el tema de la aplicación APA. ¿M? Es cierto y lo reconozco que he sido un poquito estricto, ¿vale? Ha habido casos en los que no habéis aplicado, por ejemplo, simplemente la cursiva en la revista, ¿m? Y os lo he señalado y os lo he penalizado, ¿vale? E interpreto que lo ideal es eso, que lo tengáis claro, que adquiráis ya en cierto grado ah, el hábito de decir, bueno, revisar formalmente y sistemáticamente esto. Al final la nota de esta actividad pues tiene menos repercusión, ¿no? en vuestro expediente, etcétera, porque se va sumando con otras notas, etcétera. Que sin embargo, si esto lo cometieseis en el TFM, pues ahí ya sí va a tener una importancia mayor sobre vuestro expediente, ¿vale? Entonces, prestad atención, revisad estrictamente las normas APA y los aspectos formales tienen que cumplirse, ¿vale? Esto es algo que cansamos los docentes de repetirlo, pero el ámbito. Hay un poquito de ruido, no sé si podéis. Silencio a la compañera. En el ámbito académico, y estamos en un nivel de máster, la forma tiene que ser la óptima, ¿vale? Se considera incluso una falta del respeto al lector o a la lectora que haya faltas, que no esté revisado, que la plantilla esté movida, ese tipo de cuestiones que nos pueden parecer menores porque, bueno, lo importante es el contenido, lo importante es dar una buena respuesta, etcétera, etcétera. En el ámbito académico no es así, ¿vale? O sea, eh, es como, no sé, si vais a un restaurante, por muy rica que esté la comida, vais a querer, ¿no? Un 5 estrellas o algo así, que esté limpio el plato, que la presentación sea bonita, etcétera, ¿vale? Puedes decir, bueno, es accesorio, lo que quiero es la comida, pero si os dan un plato sucio o os dan todo puesto de cualquier manera, aunque luego esté muy rico, seguramente os llame la atención, ¿no? Pues esto salvando las distancias, es un poco parecido, ¿vale? El tema formal se presupone en todos los trabajos académicos. Entonces, dedicad un poco de tiempo a eso, a revisar sistemáticamente que tanto no haya ninguna falta, no esté movido el documento, y bueno, y eso, que las normas de citación estén correctamente aplicadas, ¿vale? Bien, no sé si tenéis alguna duda particular de las correcciones o si hay alguna cosita que no haya quedado claro, no sé.
me lo podéis trasladar ahora, o incluso de cara a la siguiente actividad, que digáis, bueno, pues esto acabo de entender, Rubén, qué es lo que tendríamos que haber hecho, o esta nota, cosas de ese tipo. ¿No? ¿Todo más o menos claro? Recibido, sí, señor. Perfecto. Así da gusto, ¿eh? Cuando todo está claro, yo luego me voy a dormir ya casi, porque terminaré muy tarde hoy, pues muy contento y muy satisfecho de mi labor como profesor. Me llenáis de ego. A ver, bien, pues seguimos, si todo está claro en el tema de la actividad, sabéis, en todo caso que la actividad número 2 tenemos también una sesión prevista para explicarla con detalle, etcétera. ¿M? Y que si tenéis alguna duda, porque os pongáis ya a avanzar el trabajo, básicamente es muy similar el enunciado. La única salvedad es que los artículos que presentéis tenéis que intentar que dialoguen entre sí y no vale simplemente que sean cuatro artículos relacionados con un tema amplio, sino que ya tenéis que dar una suerte de estructura, comunicar, pues es un estado de la cuestión, un marco teórico, a través de la estructura y la selección de esos artículos concretos que hagáis, ¿vale? Eso es un poquito la diferencia, pero lo que es la trama es muy similar. También son un par de páginas y tenéis que presentar pues, los contenidos, pero la única salvedad es que eso no es simplemente una expongo artículo 1, expongo artículo 2, expongo artículo 3, sino es, bueno, pienso una estructura de un tema, pues eso, metodologías activas, el ABP, las fases, ventajas e inconvenientes. Y sobre esta estructura que ya encierra un contenido, una selección de contenidos, encierra un marco de lo que yo quiero observar científicamente. Pues bueno, el ABP tiene una serie de ventajas, como manifiesta este autor en este artículo, que entre ellas se pueden contar, ta, 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 ta. Bien, sin embargo, hay otras personas que dicen que entre esas ventajas no habría que citar la competencia digital, ya que esto es una mm, yo qué sé, lo que sea, ¿no? El tipo de redacción no es tanto el artículo presenta esto, sino sobre esta temática existe esta visión, pero también está matizada por esta visión, o existen dos planteamientos, este de estos autores o de esta escuela y este otro de estos autores o esta escuela, ¿vale? Francisca, sí. Profe, para el siguiente trabajo, ¿debiéramos mantenernos con el tema inicial de este primero o podríamos cambiarlo, ajustarlo, decantarlo en otro más interesante o No, qué sé? no es necesario, no es necesario. Ah, Si os interesa el tema escogido, de hecho, seguramente el tema escogido ahora es bastante más amplio y como tenéis que hacer este punto intermedio de seleccionar una serie de subapartados, una suerte de estructura lógica, etcétera, pues en algún punto no se corresponda y no sea de utilidad. Algunos temas que me he encontrado es las TIC en educación. Pues claro, eso es extremadamente amplio. Sin embargo, si lo lleváis a eso, la IA, la didáctica de la ingeniería, por ejemplo, ahí ya vais a tener margen de poder focalizaros en el tema de una manera más precisa, ¿vale? No es gracias. necesario. Lo que pasa que, como os decía yo creo en alguna sesión precedente, al final en Unir también se plantea esto de manera que optimicéis vuestros recursos, optimicéis vuestro tiempo, ¿vale? Si ya habéis leído una serie de artículos, empezáis a explorar un tema, pues es normal que podáis hacer una transferencia en esta segunda actividad y es normal que podáis hacer una transferencia de cara al TFM, ¿vale? Entonces se busca también un poco que tengáis esa experiencia a través de las actividades o incluso, como habéis visto, que a través del trabajo de vuestros compañeros y compañeras también podéis integrar algunos de los artículos que han leído, etcétera. Quizás podéis echar un vistazo al foro si no lo habéis hecho y si otro compañero o compañera ha tratado una parte del tema y ha propuesto otro artículo, lo podéis también integrar a vuestro corpus, ¿vale? Bien, pues si no hay dudas con respecto a esta cuestión, pasamos ya a la exposición. Nada, repasar muy rápidamente lo que habíamos comentado la semana pasada. Recordamos este concepto de hipótesis, ¿vale? Una suerte de respuesta previa a cualquier movimiento o gesto empírico o comprobación empírica que nosotros aportamos a nuestra propia pregunta investigadora. Eso es la definición de hipótesis. Bien, y decíamos, no es una mera elucubración, ¿no? No es una adivinanza, ¿no? Por así decirlo, o una revelación, sino que se estructura en base a
esa bibliografía que consultamos, esas otras aproximaciones previas, etcétera, etcétera. Bien, o incluso experiencias previas investigadoras, o incluso también puede ser, ¿por qué no?, nuestra propia experiencia profesional, docente, etcétera. ¿Vale? Podemos también movilizar ese conocimiento, evidentemente, en el campo de la investigación superior. De hecho, yo os cuento una cosa, un pequeño matiz, como yo siempre repito en todas las clases, yo no soy pedagogo, yo soy historiador, y en muchos casos, a la hora de ofrecer ejemplos para que los estudiantes comprendan muchos procesos históricos lejanos en el tiempo, yo pongo ejemplos de la actualidad. Es decir, a la hora de comprender por qué Julio César o la ambición política, etcétera, yo me puedo retrotraer a un personaje del marco presente y la gente va a decir, ah, claro, entendiendo eso, en la pasión que levanta Kennedy, pues puedo entender la pasión que levantaba Julio César, ¿no? Entonces, en muchos casos también esas hipótesis se construyen en base a nuestra propia experiencia docente. En estos ejemplos que yo pongo muy recurrentes, ¿no? De el estrés del profesorado, pues si la mayoría o alguno de vosotros ya tiene experiencia docente, sabe que seguramente sea alto, ¿no? Y sin haber leído nada sobre el tema, ni conocer investigaciones previas de orden psicológico, sociológico, etcétera. Pues evidentemente esto también nos sirve para plantear nuestras primeras hipótesis, ¿vale? Evidentemente, pues pueden ser más matizables, no vais a plantear las mismas hipótesis quizás si es vuestro primer trabajo de investigación de un TFM, pese a tener experiencia docente o profesional, que si ya lleváis 10 años investigando, 5 8 años investigando. Eso es también natural, que vayáis perfilando un poquito. Bien, de hecho, sabéis que hay en cierto grado donde las conclusiones a las que llega la ciencia o las que manifiesta la propia realidad empírica son antiintuitivas, ¿no? En muchos casos podemos pensar, os comento este caso muchas veces, ¿no? Hace unos años se implantó la cuestión de, bueno, las nuevas tecnologías podrían ayudar a mejorar las capacidades cognitivas de los estudiantes, ¿no? Entonces, pues venga. Permisividad, pantallas, tablets, teléfonos móviles en el aula de primaria, secundaria, etcétera. Muchos países implantaron ese tipo de polémica, o sea, de polémicas, sí, de programas. Intuitivamente, ¿no? Dices, bueno, pues si tienes acceso a más información y haces la comprensión más rápida, es como, wow, lo de las autopistas de la información, pues lo trasladamos al cerebro, qué bien. Y ahora cada vez existen más pruebas empíricas, más evidencias de, no, mira, está afectando la capacidad ¿cómo se dice esto? De comprensión o de adquisición de contenidos o de atención, etcétera, etcétera. Y quizás está demostrado, pues, o se está empezando a demostrar que esa intuición que teníamos, la realidad la está manifestando en otro sentido. Pues esto es normal, es habitual, ¿vale? Si no, simplemente viviríamos en el terreno de la lógica y no necesitaríamos comprobar la realidad. La realidad a veces, pues, tiene puntos llamativos. Bien. Vale, hipótesis, pues yo creo que lo habíamos visto con más o menos cierto detalle y habíamos visto algunos ejemplos, etcétera, etcétera. Bien, lo que me interesaba, por tanto, era esta cuestión de las variables. Las variables son aquellas partículas, aquellos elementos, aquellos apartados o aquellas realidades, eh, que constituyen los sustantivos, si queréis, en nuestra investigación y que son, en última instancia, los elementos sobre los que nosotros vamos a posar nuestra atención. ¿Vale? A la hora yo de incluso de plantear este tipo de preguntas o este tipo de planteamientos o de cuestiones, ya sale a la luz. Bien, cuando yo digo, ahora le ponía el ejemplo a la compañera, ¿no? Pues me interesa conocer la IA integrada en las metodologías activas, ¿no? Pues la pregunta puede ser, ¿cómo la IA se integra en las metodologías activas? Bien, pues de nuevo, si incluso vamos a nivel de la oración, cómo está construida y cuáles son los sustantivos, vamos a ver que hay dos bloques, la inteligencia artificial y las metodologías activas. Y lo que me interesa precisamente es ver qué formas de relación o cómo se integran uno al otro, cómo se pueden incorporar a modelos de metodologías activas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, lo que sí está palpable es que esos dos sustantivos, metodologías activas
y inteligencia artificial es lo que constituye el qué de mi investigación, ¿vale? Bien, pues ese qué, esos sustantivos, esas realidades, esas estructuras, etcétera, son las variables, ¿vale? Como os decía, pues cada individuo, cada grupo puede rellenar ese sustantivo de una manera diferente, ¿vale? Por tanto, es interesante, es importante que procedamos a esa operación, no sé dónde lo tengo esto, ¿no? Ah, aquí, de conceptualizar, ¿vale? No es más que eh, explicitar qué es lo que en el marco de esta investigación se entiende como X, en la variable que sea, ¿vale? Inteligencias artificiales, pues, o sea, no conozco nada de ese tema, pero sabéis que hay diferencias entre si son generativas o en si tienen un modelo de lenguaje de lo que sea, y puede ser que en mi propia investigación esté excluyendo alguna de esas, ¿vale? Por ejemplo, las de uso profesional, ¿no? Imaginaos. No, es que lo único que me interesa en esta investigación es cómo las inteligencias artificiales, entendiendo como aquellos programas de inteligencia artificial gratuitos y de acceso al gran público, influyen o pueden ser integrados o qué relación guardan con las metodologías activas. Si os dais cuenta, ya en este proceso de delimitar qué es lo que yo entiendo por esa variable en concreto, lo que ha aportado es una definición, ¿vale? La definición no es más que cerrar, que comunicar qué es concretamente este vocablo o este término en el marco de esta investigación, ¿vale? Y cómo en la mayor parte de las veces esta conceptualización o este movimiento de causalidad o esta relación entre dos términos, etcétera, nos interesa cuantificarla, nos interesa observar un grado, nos interesa poder medirla. Vamos a aportar en paralelo a esa conceptualización una operacionalización, que no es más que un sistema de medida. Puede ser estándar generalizado, kilos, ¿vale? Yo qué sé, para el peso, pero puede ser estrictamente propio. Imaginaos, quiero saber mm, pues eso, la relación entre la IA y las metodologías activas. Y voy a hacer una escala de mayor integración o menor integración, ¿vale? De manera que una IA que rápidamente pueda ser incorporada a cualquier metodología activa, la voy a calificar de 5, 4, 3, 2 y 1, en función de si es más fácil o menos fácil integrarla, ¿vale? Pues esto es netamente una medida propia de cómo yo concibo la integración IA metodología activa. Bien. Ah, pero en realidad o lo que estoy haciendo es aportar yo mismo, ¿vale? En el marco, de nuevo, de esta investigación, la manera en la cual yo voy a medir, yo voy a identificar una escala o un porcentaje, etcétera, una medida en última instancia de esos conceptos que yo aporto, ¿vale? Bueno, el ejemplo este me parece bastante interesante. De hecho, esto, puedo hacer un inciso, esto es en las realidades educativas, bueno, en todas las realidades, pero en las realidades educativas tiene mucho peso. Si yo hiciese una pregunta de cuál es el mejor docente, o cuál es la mejor docente, o el mejor investigador, la mejor investigadora, pues las aportaciones que saldrían seguramente serían muy diferentes, ¿no? El que causa más impacto en sus estudiantes. Bueno, ¿y cómo mido ese impacto, ¿no? En esos estudiantes? O al contrario, el que sea capaz de dar más temas que otro, ¿no? O muchas veces se ha dado este indicador, el que tenga más experiencia, ¿no? Entonces ya lo vamos a medir en horas de docencia, ¿no? O al contrario, el que haya innovado o utilice más yo qué sé, recursos TICs, ¿no? Si os dais cuenta, en función de dónde yo pongo la mirada o dónde yo hago este proceso de operacionalización, puedo llegar a ser o muy buen profesor o no, no lo sé. O sea, os dais cuenta que la diferencia puede ser muy amplia.
También en el caso de los estudiantes ocurre, ¿no? Hablo del tema de profesorado porque, bueno, al menos en España, no sé en vuestros respectivos países, pero esta cuestión de la carrera docente, investigadora, no sé si conocéis cómo funciona el sistema, pero hay una serie de puntuaciones, ¿no? Entonces, para adquirir eso, cualquier tipo de o ascenso o incluso para acceder a la función pública, se te va dando puntos en función de diferentes ítems, ¿no? Entonces estamos todos los profesores como locos intentando sumar puntos de cosas a veces, es mi opinión, esto evidentemente, absurdas, ¿no? Pues como horas de, ¿no? Das la misma clase. Yo he dado, por ejemplo, la misma clase en tres grupos, ¿vale? Pues evidentemente son 3 horas, pero al final he preparado la misma clase, casi es como el mismo discurso. ¿Eso tiene más valor que quien prepare dos grupos de dos clases diferentes? Pues seguramente no. Sin embargo, sí para el sistema. No, bueno, o sea, hay este tipo de elementos que son un poco a veces, pues bueno, obtusos. Pero claro, si volvemos al marco investigador, eso nos puede llevar a la realidad de que un estilo de docencia sea valorado como muy positivo en una investigación, ¿no? Y nos digan, pues, yo qué sé, la universidad de lo que sea es la más productiva o es la de mejor docentes, y sin embargo, para otro estudio, esto no sea así, por las variables, etcétera, ¿vale? Sabéis que, por ejemplo, también en términos de la economía esto se plantea muchas veces, hay este tipo de debates, no sé si lo conocéis. Ah, yo creo que, no sé si he planteado ya este ejemplo en esta clase, cuando a veces se habla de la comparación del PIB, ¿no? Y se habla de un país a otro, tiene mejor PIB, pero se habla de otra, bueno, hay este tipo de cuestiones, ¿no? Como el índice eso de bienestar o el índice de... Entonces, de esa manera va cambiando la organización. Bien. Vale. Con respecto a las variables, nos interesa también que conozcáis, y esto no lo habíamos comentado la semana pasada, una clasificación de las mismas, ¿vale? En función a diferentes criterios, cómo se miden, ¿vale? Pues si se miden a través de conceptos, a través de intervalos, a través de números, etcétera. Bien. Esto me interesa menos, o sea, es interesante que lo conozcáis, pero no me quiero detener en ello para poder avanzar. Ah, bueno, hay otros criterios como la propia naturaleza, ¿vale? ¿Cómo es esa variable? Y aquí, pues, lo mismo, ¿no? Si cuando hablamos, por ejemplo, de género, cuando hablamos de ¿tienes trabajo o no? Pues solo hay dos opciones de esa variable, ¿vale? No es lo mismo eso, o cualitativas en el sentido de ¿cuál es tu relación familiar? Pues hermano, tío, ese tipo de cuestiones. No es lo mismo a salario bruto o salario neto. Ahí estamos hablando de un número concreto que puedo dar de esa variable. Bien, bueno, nos interesa eso, que conozcáis que los criterios son o la propia naturaleza o la manera en que se miden o, y lo que es más relevante y sobre todo porque conecta con el tema siguiente, su posición metodológica, ¿vale? Su empleo metodológico. Bien, y aquí esto es muy sencillo. Si planteamos que tenemos dos variables, variable A y variable B, ¿m? Si intentamos comprender, Luis Jesús, ¿quieres plantear alguna cosita? No, ¿no? Silencios, no importa el micrófono para poder seguir. Si tenemos la variable A y la variable B, y queremos saber qué tipo de relación guardan entre ellas, ¿vale? Vamos a tener una variable, ¿m? Am, que es la que vamos a poder modificar, ¿vale? Y otra variable que no vamos a modificar. Bien. Am, y entonces, de esta forma, vamos a establecer cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente, ¿vale? Esto es muy sencillo. Si yo quiero saber el, el, la performatividad o el desempeño de los estudiantes, ¿vale? Y tenemos el uso de diferentes metodologías. Quiero saber si aplicando diferentes metodologías el desempeño va a cambiar. Lo que voy a hacer es pasar la misma prueba, el mismo examen a todos los estudiantes, porque si no, de otra manera no podría ¿cómo se dice esto?
comprobar, no, comparar, disculpad, no podría comparar. Bien, pues el desempeño de los estudiantes, aquello que permanece fijo, es la variable dependiente. ¿M? Y aquello que se aplica, que se modifica, que se intenta ver cómo afecta a esta variable dependiente, es la variable independiente. ¿Vale? Sobre lo que se aplica el efecto, la dependiente, depende de ese efecto, y aquella que se varía, y que no se observa, se observa el efecto que provoca, pero no se observa su propia variabilidad, es la variable independiente. ¿Vale? En este caso, variable independiente, metodologías activas. Variable dependiente, desempeño. La independiente la voy modificando, y observo en la dependiente qué efectos tiene. ¿Vale? Muy sencillo. Dependiente. Eh, ¿Cómo se dice esto? Lo de los tres cerditos, ¿os acordáis? La casa, ¿vale? Una casa. Bien, la variable independiente, pues soplo, no se mueve. Bien, pues lo golpeo, sí se mueve, ¿vale? Ese tipo de imagen, y yo creo que así se va entendiendo un poquito. Bien, luego también tenemos, porque esto se puede complejizar. Oye, Rubén, ¿qué ocurre si los exámenes estos están afectados quizás por la hora a la que se hace el examen, ¿no? Imaginaos que todos los exámenes los estoy poniendo, o bueno, unos exámenes los pongo el lunes a las 9 de la mañana y otro el viernes a las 7 de la tarde. Igual esto está teniendo algún tipo de influencia sobre el resultado, ¿vale? No lo estoy controlando. La única que estoy controlando es, vale, en esta clase del lunes hago una clase, un método expositivo y en la clase del viernes una aula invertida, una metodología activa, lo que queráis, ¿bien? Para saber en cuál de las dos sacan mejores notas. Pero es probable, es posible que la hora esté influyendo y a las 9 de la mañana estén más activos y el viernes por la tarde estén hartos. Bien, vale, pues esto es la variable interviniente. Es aquella que nos estamos observando, pero sobre la que quizás exista esa sospecha todavía no comprobable de que pueda llegar a tener algún tipo de influencia también en ese proceso de observación. ¿Vale? Ah, ¿Qué ocurriría en el caso de que, consciente de que pueda haber una variable interviniente hora, día de realización del examen, lo que voy a hacer es controlar también esta? De manera que, am, imaginaos, tengo dos grupos, hago una metodología tradicional y metodología activa con un examen el lunes, grupo A, grupo B, y de nuevo invierto eso el viernes y hago... ¿Me estáis entendiendo? ¿No me estáis siguiendo? De manera que haga los dos exámenes un día y los dos exámenes otro día y vea realmente cuál es el grado de influencia de esa variable interviniente. ¿Vale? Pues esto pasa automáticamente si la incorporamos en el estudio a ser una variable de control, ¿vale? Lo que nos hace es parametrizar o nuestro objetivo principal sigue siendo conocer la relación entre metodologías activas y desempeño. Pero como tenemos la sospecha o la intuición o la literatura científica lo ha refrendado de que puede haber otro tipo de elementos, pasamos a controlarlos, pero siempre para conocer qué influencia están teniendo, restarla, por así decirlo, o sumarla, y de esa manera ya sí poder conocer lo que nos interesa, que es la causa-efecto o la correlación, lo que queráis, de esos dos variables que forman parte de nuestro estudio. ¿Sí? Quizás con esto de horas, días, clase no estaba tan evidente, pero en el caso de género, la edad, etcétera, parece que es como un poco más intuitivo, ¿no? Ah, bien, sí. Camila. Profe, consulta. Entonces, la variable control es para controlar el sesgo que pueda generar la interveniente. Claro, es la misma. O sea, en realidad lo único que cambia, claro, lo único que cambia es si la hemos integrado o no a la hora de Ah, establecer nuestra investigación, ¿vale? O nuestra ya. observación. ¿Mm? Ujú.
La interviniente es interviniente en el punto de que no la estamos controlando. Ujú, Intuimos que pueda tener algún efecto o lo podemos incluir en las conclusiones, no pasa nada. ¿M? O sea, tened en cuenta que la investigación no es absoluta, no es perfecta y no pasa absolutamente nada porque no sea perfecta. Y ya no solo las ciencias sociales, humanidades, que podéis decir, ah, no, es que es como más difuso, más ambiguo, pero si vais a otro tipo pues eso, las ciencias médicas o cosas de ese tipo, ocurre un punto de lo mismo. Se hace ujú, una terapia de hipnosis para dejar el tabaco, ¿vale? Oye, las conclusiones son muy buenas porque un 75% lo ha dejado después de esa terapia de 6 meses. Bien, oye, en las conclusiones decimos, sin embargo, en nuestro diseño había una sobrerepresentación de personas menores de 40 años, ¿sí? Pues es posible que esta sea una variable interviniente y que esté afectando en algún grado a las conclusiones de ese estudio. Y no pasa absolutamente nada por ponerlo sobre la mesa. ¿M? Y en el siguiente diseño de investigación, pues si hay los medios suficientes, se puede integrar perfectamente esto. ¿M? Y vamos a hacer dos grupos, uno de menores de 35, otro de mayores de 35, y vamos a hacer el mismo terapia de hipnosis y a ver si hay diferencias significativas o en qué grado. ¿M? No pasa absolutamente nada. ¿Vale? O sea, lo que cambia, claro, tenéis en cuenta que no estamos hablando de, Rubén, por definición, eh, esta es, si es negrita, la interviniente y si es blanquita la de control. No, estamos situados en dónde está nuestra observación y qué posición tienen en del diseño metodológico, ¿vale? De nuestra investigación. Entonces, esta puede ser una cosa u otra, ¿vale? De nuevo, la variable de control en otra investigación puede ser una variable dependiente. Quiero saber cómo este anuncio influye en las mujeres. Entonces, el género dejaría de ser una variable interviniente o de control si la hemos integrado para conocer las metodologías activas, etcétera, o dejar de fumar para ser aquella categoría que queremos observar en un efecto sobre ella, ¿vale? Es esa posición, el diseño de nuestra investigación lo que cambia, no es otra cosa. ¿M? Bien, no sé si esto ha quedado claro, si alguno o alguna se atrevería a compartir un ejemplo, a ver, de cómo podrían ser estas variables. ¿Os atrevéis? Diría profesor en este caso, profesor Rubén, en el caso de mi investigación sobre la aplicación de la ciberdelincuencia en el espacio de menores, ¿se Ujú. aplicaría la metodología de carácter interviniente para influir en los resultados para afirmar o desvirtuar el desconocimiento de Vale, estos casos? O tenemos. ¿Cuáles son? Vamos a ir más despacio. Tenemos el problema investigador. ¿Cuál sería tu pregunta? la pregunta con la cual comencé en el trabajo es esta, permítame un segundo. Mi pregunta sería el reto ético formativo sobre la aplicación de la cultura digital y de los componentes de la educación en este caso, porque los estudiantes, por ejemplo, todo el mundo usa elementos digitales, pero ¿cuál sería en este punto para no incurrir, que no solamente sea la existencia del temor a la sanción o a la imposición de la existencia de un delito, sino la conciencia misma crítica del estudiante en saber los posibles riesgos? No sé si lo he entendido, pero vamos a intentar simplificar, por fin, que si no, a nivel pedagógico, porque si se convierte en una respuesta concreta a tu problema, luego los otros estudiantes los pierdo y se nos hace un lío. Vamos a intentar clarificar. Venga, habías citado algo de la ciberdelincuencia, ¿no? Sí, señor. Bien, pues vamos a intentar ver si las campañas del gobierno tienen una influencia en la ciberdelincuencia. ¿Os parece bien eso? ¿Sí? O una campaña de sensibilización de vídeos, pongamos, del gobierno o lo que sea, y vamos a ver si los niveles de ciberdelincuencia varían, ¿vale? Bien, vamos a conceptualizar ambas variables, pues de ciberdelincuencia, vamos a decir que tenemos el número de delitos registrados por el organismo público de lo que sea, ¿no? Vamos a simplificar para que sea eso, un ejemplo lo más fluido posible. Bien. Y este año pues tuvimos 200, ¿vale? Bien, ¿cómo se cómo se operacionaliza en número de delitos año, ¿vale? Este año 200.
Y luego la campaña, pues una serie de vídeos en las televisiones públicas de espacios de 15 minutos todos los jueves durante 4 meses, ¿vale? Pongamos así. Bien, esa sería la campaña y, y la ciberdelincuencia. Bien. Vale, entonces intentaríamos ver si esa campaña tiene influencia o efecto sobre la ciberdelincuencia. ¿Cuál sería la variable independiente y la dependiente? Me trabo. El plan de intervención sería la variable independiente, pues, ¿no? Y la Vale. dependiente del problema como tal o el caso en cómo está. Aquel elemento sobre el que queremos observar sus efectos es la variable dependiente y aquello que aplicamos, modificamos para observar esa consecuencia o ese efecto es la variable independiente. En este caso, campañas de sensibilización, variable independiente, ciberdelincuencia, variable dependiente. Bien, vale. ¿Y se os ocurre que pueda haber una variable interviniente en este estudio? El Podría horario darse. cuando se ponen los comerciales, ¿Perdón? que es un horario prime time cuando salen los comerciales, por ejemplo, o que sean en la noche o algo así. Incluso si queréis, por simplificar el canal. Es decir, el canal me refiero que sean una campaña de televisión. ¿Vale? Vamos, o sea, el medio, la televisión, quizás está influyendo porque no va a alcanzar a la totalidad de la población, porque no se realiza en un espacio digital, que es donde está la ciberdelincuencia, o lo que sea, ¿vale? Bien, podría ser perfectamente también la edad, ¿vale? Podría ser perfectamente también el género. Podría ser perfectamente también el tipo de lenguaje que se utiliza. Si es muy culto, o imaginemos que este tipo de delitos pues lo desarrolla más población con un nivel de estudios más bajo. Y si el lenguaje es más culto, pues quizás ahí hay un problema, ¿no? No quieres, no seas partícipe de la transgresión de la norma establecida en favor de. Pues eso no tiene, no llegaría, ¿vale? Bien, las que se os ocurran. Es irrelevante cómo lo ponderemos, pero cualquier elemento que pudiese tener una variable, no sé, que pudiese estar modificando o que pudiese estar mediando entre esos efectos, sería una variable interviniente. Bien, vale. Y ahora pongamos que vamos a intentar de algún modo conocer el impacto de esas variables intervinientes. ¿Vale? Entonces, haremos una campaña televisiva y una campaña en redes sociales. ¿De acuerdo? De esa manera podremos ver cómo la campaña de sensibilización afecta a la variable dependiente ciberdelincuencia, pero también conocer si el canal es más efectivo uno u otro, o si, no lo sé, imaginemos que es que es difícil, ¿no? Pero imaginemos que lo que hacemos es una encuesta a toda la población de por qué no ha hecho ciberdelincuencia y concretamente tienen que poner dónde han visto esa campaña, ¿vale? Pongamos que podemos tener esa información, ¿vale? Es un poco abstracto, pero pongamos que tenemos esa capacidad, ¿vale? Pues ahí en ese caso podríamos ya decir, bueno, la campaña en televisión tiene más efectividad en una determinada población y sin embargo la campaña de redes sociales más, menos, etcétera, ¿vale? Lo podríamos controlar. Sería más claro, por ejemplo, el tema de género. Ahora mismo en España, mira, esto es una cosa de actualidad. Lo estoy viendo estos días atrás. Justo en el Estado está lanzando una campaña con el tema de las agresiones de género también en espacios digitales, ¿no? El tema de compartir vídeos privados o cosas, o las agresiones directamente, las insultos, ese tipo de delitos, ¿no? Am, y claro, imaginemos, si se están dando mayoritariamente sobre mujeres, pues hacer una campaña dirigida al conjunto de la población, pues quizás no tenga tanta efectividad, ¿no? Entonces, quizás en determinados tipos de delitos o en determinado tipo de lo que sea, puede tener la variable de género cierta influencia. Puede ser una variable interviniente y si pasásemos a controlarlo en nuestro estudio, una variable de control, ¿vale? Sí, más o menos ha quedado claro con este ejemplo. Sí, Sí, perfecto. sí, mucho más. Es un poquito ambiguo, pero bueno,
yo siempre pongo el tema de las metodologías o el tema de, al final, si nos situamos en un curso, sois profesores, queréis saber si la clase ha ido bien o mal, ¿vale? Sin tener que esperar el examen y que de repente, pues, madre mía, no han entendido nada, un cero todos que he hecho, pues bueno, podéis plantear algún tipo de este tipo de cuestiones, ¿no? Eh, medir, os voy a hacer un pequeño test al final de la sesión, ¿vale? Y hacéis un test con una metodología, con otra, etcétera, y vais viéndolo. Y puede ser pues que la clase de primero y la clase de segundo haya diferencias circunstanciales o significativas. Entonces, pues que se os plantee la posibilidad de, no, bueno, es el horario, o es que hay más hombres y mujeres en esta clase, o en esta clase hay más repetidores, y que de alguna manera juguéis con esos puntos, ¿vale? Pues, oye, si he dado una clase y de repente han sacado todos un 9, he dado la misma clase y han sacado todos un 6, pero es que en esta clase tengo el 50% de repetidores, ¿no? Bueno, pues los quito y ¿qué ocurre? Que me sube a 9. Vale, pues esta variable es de control. Bien, vale. Ah, y esto sería prácticamente todo de este tema. Solamente nos faltaría una idea muy sencilla, la diferencia entre población y muestra. La población es todas aquellas personas que cumplen el criterio sobre el cual queremos realizar una investigación, ¿vale? Si yo quiero conocer ah, la velocidad media en carrera de los niños de 8 años, la población de mi estudio son todos los niños del planeta Tierra de 8 años, ¿vale? Con capacidad para correr, ¿vale? Bien, sin embargo, en muchas ocasiones yo no voy a poder medir 1 kilómetro de todos los niños, ¿no? Y ver qué velocidad media hacen. Entonces, quizás lo que hago es, bueno, en el instituto o en el colegio donde trabajo, mm, decirles a los niños que corran, a los niños de 8 años, y medirlos, ¿vale? Entonces, la muestra de mi investigación sería los niños de 8 años, niños y niñas, del instituto, de colegio, bueno, en este caso de colegio, pues de lo que sea, de Madrid, ¿vale? Bien. Aquí se puede plantear un problema. Ya, Rubén, pero entonces no sería extrapolable los resultados de esa muestra con respecto a la población general. Vale, no pasa nada. Sí, en el caso que yo he planteado, las conclusiones de mi investigación, evidentemente, tendrían menos representatividad que si es el Estado quien dice, vamos a hacer una campaña para medir las aptitudes físicas de todos los niños. Pues sí, claro, lo mío es más humilde y lo mío habrá que ponerlo pues más entre paréntesis y los otros datos serán más relevantes, ¿no? Bien, pero en todo caso, frente a la nada, bueno, nadie se ha investigado cuál es la velocidad media de los niños de 8 años. Pues bueno, ya tendremos un primer testigo, ¿vale? Ese es el planteamiento. Bien, en todo caso, lo que yo acabo de hacer es un muestreo no probabilístico, e intencional. Es decir, o de oportunidad incluso. Es decir, a la hora de yo seleccionar qué muestra, simplemente el criterio que he seguido es el que tengo acceso, ¿vale? Cumple las características del grupo que quiero observar, pero es al que tengo acceso, no queda otra. En ocasiones, esta muestra se realiza con ciertas cautelas estadísticas, de manera que sí sea representativa del conjunto de la población al que aplica nuestra investigación, ¿vale? El caso más característico, seguramente lo conocéis, es las encuestas de intención de voto o cosas de este tipo, ¿vale? No preguntan a los 40, 50, 60 millones de la población o 30 millones, lo que sea, me da igual, sino que con 8.000 o con 10.000 si cumplen las características generales de la población, pues hay una distribución en ese país de 60% hombres, 40% mujeres, 30% ganan más de X dólares, etcétera, 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 ¿vale? Esas características, si nosotros replicamos eso sobre un conjunto más limitado, podemos extrapolarlo y quizás ahí ya sí el margen de error sea menor, ¿vale? Por eso muchas veces se aplican matrices estadísticas a la hora de componer la representatividad de estos resultados.
Hasta el punto es que se suele decir que llega un punto en el que no tiene sentido pasar de 8.000 encuestas a 12.000 encuestas, porque ya las 8.000, ¿vale? Son suficientemente representativas de ese conjunto de la población, ¿vale? Bien, lo que me interesa sobre todo es fijar estas dos ideas. Población no se refiere a población demográfica, ¿vale? Entended población en el sentido amplio. Si yo quiero saber o sea, la dureza de los móviles, la población de mi investigación sería todos los móviles, ¿vale? Entended eso en términos investigadores netamente. Bien, vale, población, conjunto de personas o elementos que tienen esas características del estudio, muestra aquellas que efectivamente eh, voy a investigar o voy a poder realizar un proceso empírico. Y luego, a la hora de seleccionar esa muestra, de hacer esa distinción entre población y muestra, puede ser probabilístico, es decir, que cumpla una serie de requisitos que garanticen la representatividad, la correspondencia entre ambos, o no probabilístico. Puede ser simplemente, pues eso, en el caso de una variable de control, pues es que yo quiero solamente preguntar a las mujeres, ¿vale? No es significativo, pero quiero conocer específicamente la población, o sea, perdonad, la experiencia de las mujeres, ¿vale? O eso, un criterio pues, de oportunidad o un criterio, bueno, a veces los grupos van, en ocasiones también sabéis que ocurre esto, se plantea una investigación y no se sabe las personas con las que se va a trabajar, ¿no? Porque son voluntarias o cosas de este tipo. Entonces, si yo planteo, bueno, la población de mi estudio sería todo el profesorado y pregunto a mis compañeros, oye, perdonad, ¿voluntariamente os gustaría contribuir a esta investigación? Y me responden tres chicas de 20 años, pues no va a haber una representatividad con respecto al conjunto, pero son las tres que han respondido a mi cuestionario, ¿vale? Bien, simplemente eso, esa distinción y ya está, no vamos a detenernos más con esto. Bien. Tenéis aquí características de bueno, pues, diferentes modalidades de muestreo probabilístico, ¿vale? Si se hace, pues cada 10 personas, cojo una. Si se hace, como os acabo de decir, por las características de todos. Si se hace aleatorios. En muchos casos, la aleatoriedad también nos da una serie de representatividad importante, ¿vale? Am, se presupone, si yo cojo un anuario, ¿no? Antes había esto, no sé, ahora no debe existir. Estos libros donde están todos los números telefónicos de las personas, ¿no? Y son 10.000 personas, ¿vale? Pues si yo aleatoriamente contacto a 1.000, ¿m? Pues es presumible pensar que todas las personas o todos los tipos o todos los grupos, en términos eso, de género, sociocultural, etcétera, estén representados en esa encuesta, ¿vale? Sin necesidad de yo seleccionar esas características y replicarlas, ¿vale? Porque igual no las conozco, ¿vale? Bien. Y luego, como os decía, también en relación a los muestreos no probabilísticos, es decir, en los que no está garantizada esa representatividad o esa correspondencia entre población y muestra, sus características de población y muestra, pues lo mismo. Casual, como os acabo de decir, por la facilidad, intencional, por una serie de criterios concretos. Por cuotas, pues lo mismo. Voy a coger dos mujeres de cada clase, ¿vale? Para conocer las experiencias o las dificultades que tienen en ámbitos tecnológicos, pues eso, no voy a coger, en esta clase hay 5 mujeres, en esta clase hay 8, en esta clase hay 3, pues voy a coger dos de cada, ¿vale? Eso es un muestreo no probabilístico por cuotas. O la bola de nieve, esto es muy típico también en investigaciones antropológicas. Yo, por ejemplo, hago una investigación basada en entrevistas, ¿bien? Entonces vosotros me decís, me interesa saber pues la experiencia de los estudiantes de alto rendimiento deportivo, ¿vale? Y vosotros me decís, oye Rubén, conozco a una persona que es atleta y que además es profesor, perdón, estudiante universitario. Ah, genial, venga, preséntamelo, Johnny, ¿vale? Pues contacto a Johnny, le hago la entrevista y le digo, Johnny, el que está en ese ámbito, ¿podrías facilitarme el contacto de otra persona? Entonces, pues mira, está mi compañera María, que no está en atletismo, pero que también yo coincidí con ella en la escuela de alto rendimiento de lo que sea.
¿vale? Ese es el método de bola de nieve, es ir agregando a partir de esos contactos que se van estableciendo. Y en muchos casos es la única, estoy mirando porque se me está quedando sin batería y no sé dónde tengo el cargador. En muchos casos es la única manera que tenemos de ir componiendo esa muestra, ¿vale? De nuestra investigación. Imaginaos, por ejemplo, no es el caso de la investigación en educación, pero bueno, torturados en guerras civiles o cosas de este tipo, ¿no? Yo investigo eso, ya os digo, hay cosas de historia. No hay un listado de torturados de la Guerra Civil Española, ¿vale? No hay un documento que yo pueda decir, contactando a estas personas ya lo tendría. Entonces, muchas veces de repente tienes mira, esta persona sí ha escrito unas memorias contando su experiencia. Pues coges, le entrevistas y dices, mira, hay alguien que también estuvo conmigo en esa prisión, pero no lo ha dicho nunca, toma, te paso el contacto, dile hay en ocasiones que Genial, buenísimo, qué buena noticia. Y sí, pues, menos mal que no vimos nada. Te silencio, Camila. Tenéis a veces el micrófono abierto y no os dais cuenta. Bien, vale, os dais cuenta, ¿no? La bola de nieve, la imagen es como muy metafórica, es ir incorporando capas y la bola se hace cada vez más grande, ¿vale? Pues esa es una manera también de realizar ese muestreo. Bien, bien, bien. Y nada, ya me he comido la clase y no he avanzado en el siguiente tema. Vale, pues la clase de la semana pasada, la clase de la semana siguiente, tomad café antes de conectaros, porque si ya normal hablo rápido, la semana que viene voy a ser un torbellino. Bien, habíais puesto alguna cosita por el chat. Vale, Marcos Alfredo comentaba de hacer dialogar los artículos del primer trabajo. En principio sí, aunque yo os diría que si en el primer trabajo habéis presentado solamente 4 artículos, yo creo que si hacéis, en este caso, un marco teórico de 4 subapartados, yo os diría por lo menos hacer dialogar 2 artículos en cada subapartado. Por tanto, ya estaríamos hablando de mínimo 8 artículos, salvo que en algún subapartado sea el mismo, ¿vale? Pueden ser entre 6 y 8 si es el mismo autor, que ha presentado una cosa de la BP, pero también de lo que sea, de la innovación o cosas así, ¿vale? Bien, vale, sí, con el caso de Baisto ya lo comentamos. Y hay un mínimo que se requerido que se considere de muestra válida, depende del volumen de la población, claro. Generalmente aplica el criterio de suficiencia. Si son 30 profesores, ah, y le pregunto a 20, pues bueno, o a 25, ¿vale? Porque esos otros 5 justo estaban de vacaciones o se cogieron un año sabático, estuvieron enfermos y había que presentar los resultados, pues bueno, 25 de 30, 28 de 30, bien, no está refrendado estadísticamente quizás en el diseño de investigación, pero a priori me diríais, bueno, los resultados parece que puedan ser suficientes. Claro, si le pregunto a 2 profesores de esos 30, pues quizás ahí me digáis, Rubén, parece que los datos no van a ser plenamente suficientes, ¿no? Vale, eso con respecto a ese criterio que se puede plantear, ¿no? Y eso incluso puede ser un elemento de discusión, ¿vale? Oye, pues sí son significativos 20 porque justo son los que más carga docente tienen. Y me podríais incluso argumentar eso, ¿vale? Bien, y en el caso de aplicar criterios estadísticos, la verdad que lo desconozco, pero sí sé que hay fórmulas que se pueden calcular sobre volúmenes amplios, etcétera. Yo además me consta que alguno de vosotros sois matemáticos y matemáticas, seguramente ese tema lo controléis mucho mejor que yo. La variable interviniente tiene indicadores de evaluación. No entiendo qué significa indicadores de evaluación. José Luis. Profe, ¿qué tal? Tengo entendido que cada variable tiene su dimensión y Ujú. también tienen sus indicadores de evaluación pues para medirlas, ¿no? Bueno, vale, te refieres sí a la operacionalización, ¿no? Te refieres. Eso es. Vale, es que como indicadores de evaluación, como estamos hablando de ámbitos educativos, yo para mí pienso ya en sistema de evaluación, rúbricas, cosas de estas, ¿vale? Pero en el marco investigador, sí, hablaríamos más de instrumento de medida o instrumento de cuantificación, algo así. En un primer momento, si no la estamos incorporando como variable de control, no se procede a su operacionalización, ¿vale? Pero si la integramos como elemento de control, sí, por supuesto.
En el caso de que os había planteado el primer ejemplo, la hora y día del examen, pues la manera de medir será por las mañanas, por la tarde, o sea, en turno de tarde, turno de mañana, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahora mismo en la universidad presencial donde trabajo hay muchos profesores que se quejan de que el rendimiento de los estudiantes cambia en función de si es turno de mañana o turno de tarde, ¿vale? Pues aquí no aplicaría la manera de operacionalizar no sería hora, porque no se distinguiría entre turno de las 4 de la tarde y turno de las 5 de la tarde, sino que ahí la operacionalización sería turno de mañana y turno de tarde, ¿vale? Sin embargo, si yo quisiese sí aplicar, oye, ¿está afectando en algún grado la hora de mis cursos? Ahí la variable de control sería, o la interviniente, sería la hora. Y ahí la manera de medirla sería 9 horas, 10 horas, 11 horas, etcétera, ¿vale? O sea, la operacionalización es algo que tenemos que explicitar, es una decisión que también nosotros tomamos. ¿Cómo vamos a medir esa variable? ¿Vale? No existe como tal. ¿M? Yo puedo medir el peso en onzas, ¿vale? O puedo medirlo en lo que sea. ¿M? Bien. Am, Sobre la variable, para resumir, sobre la variable interviniente, como no ha sido integrada en nuestro diseño de investigador, no vamos a proceder a su conceptualización y operacionalización, pero si la vamos a integrar como una variable de control, sí. ¿Vale? Esa sería la respuesta. Bien, ¿alguna otra cosita? ¿No? Bien, bien, bien. Pues eso, la semana que viene con brío y a por todas. Que tengáis buen fin de semana y como siempre, pues nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana próxima. Gracias, Chao. profesor, Gracias, que tenga un buen profe. día. Gracias. Hasta Igualmente, luego. chao, chao. Gracias, profe. Gracias.